Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional en la carta a los Hebreos. Leamos desde el capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, si oyeres hoy su voz, hoy ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La dureza del pecado, la incredulidad frente a la obra de Dios que está tratando el autor de los Hebreos de evitar en cuanto al retroceso de los receptores de esta carta del cristianismo a su judaísmo basado en el Antiguo Testamento y que no menosprecien lo que se les ha predicado con respecto a Cristo. Habla de endurecimiento del corazón, está citando el capítulo 95 de los Salmos. El Salmo 95 está citando el evento en lo que se llamó, de acuerdo al mismo Salmo, Meribá o Masá, que era lo que se denominó así en el tiempo, o así se le llamó a ese lugar, en el tiempo en que los israelitas, cuando salieron de Egipto por la mano de Dios a través de Moisés, dudaron y se quejaron contra Dios porque no tenían aguas, y las aguas que Dios le dio cuando le pidió a Moisés que golpeara la roca, esas aguas se le llamó a ese lugar Meribá o Masá. Aguas de rebeldía o no rebeldía. En Éxodo capítulo 17, versículo 7 dice que llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, la actitud de ellos no solamente era porque necesitaban y querían que Dios les diera o supliera sus necesidades, sino porque pusieron en tela de juicio cuando tuvieron necesidad si Dios realmente los había sacado, después de todo lo que habían visto por medio de las plagas que Dios había enviado al pueblo egipcio a través de Moisés, y todo lo que habían visto cuando pasaron el Mar Rojo, todas las señales y prodigios, y estaban dudando porque estaban necesitando agua, rencilla, conflicto con Dios. Y cuando las personas entran en conflicto con Dios, de acuerdo a la misma terminología que utiliza el Salmo, cuando ahora son creyentes, como en el caso de los receptores de la carta a los Hebreos, se endurecen en su corazón y terminan siendo incrédulos a lo que Dios ha hecho y terminan olvidando todo lo que han visto o todo lo que han experimentado, y en el caso de ellos todo lo que habían oído, porque el autor, aunque ya ayer lo habíamos visto, había empezado esta sección diciendo que retuviéramos con confianza el gloriarnos en la esperanza en Cristo, de acuerdo al versículo 6. Aquí ya continúa la exhortación diciendo, mirad, hermanos, que no haya ninguno que tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, que deje la vida cristiana, que abandone la fe en Cristo y la vida práctica conforme a la voluntad del Señor. Más bien que entre nosotros mismos como cristianos nos exhortemos, mientras que todavía estamos en el hoy, en el presente, y pasa el hoy de ese momento, del Salmo 95, que era un hoy basado en lo que sucedió más de 1000 años atrás de Cristo, cuando el pueblo se rebeló en el desierto contra Moisés y contra Dios mismo, que era quien había enviado a Moisés a sacarlos porque les faltaba agua, y lo traslada al hoy de ellos, y lógicamente nosotros lo podemos trasladar al hoy de nosotros para decir que hoy no debemos endurecernos por el engaño del pecado. Y el versículo 14 continúa diciendo, porque somos hechos participantes de Cristo. Entonces nos damos cuenta que está hablando a cristianos, no a judíos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. Esa es la condición para saber que alguien confió realmente en el Señor, que permanezca hasta el final confiando en el Señor. Y esto, como no se sabe en un ámbito general, en una congregación o en la multitud de personas que se reúnan a nivel general para invocar el nombre de Cristo, o a nivel local en una congregación como iglesia, sea de poco o de muchos números de personas, no sabemos, sino que lo sabe Dios y debería saberlo la persona. La exhortación general es a permanecer fieles como desde el principio. Quien permanezca hasta el final, ese será salvo, dice la Biblia. Y aquí lo que está usando Dios precisamente es la exhortación para que ellos permanezcan.
Igual visita al Salmo que está citando el evento en Éxodo 17 en el tiempo de Moisés. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, versículo 15, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en Meribá, en Masá. ¿Quiénes fueron, dice el versículo 16, los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la, repite de nuevo, incredulidad. El endurecimiento es por incredulidad, por no confiar en Dios. De hecho, eso lo vemos también en el momento en que ellos gritaron, gimieron, se quejaron. En el libro de los Números, registrado en el capítulo 14, usted lo puede leer en todo el capítulo, cuando recibieron la noticia de los espías, 10 espías que ingresaron de los 12 a ver la tierra prometida, dieron malas noticias o malos informes, los desanimaron a los israelitas y ellos empezaron a quejarse y dijeron, nos saliste o nos sacaste, Moisés, a que muriéramos en el desierto. Dios nos sacó a morir en el desierto. En el caso de Masá, Meribá, fue porque no tenían agua. En el caso de cuando llegaron los espías, es porque desconfiaron de que Dios los fuera a dar vida para entrar, y Dios se comprometió en ese texto a acabarlos y a levantarle a Moisés otro pueblo. Moisés intercedió por ellos y Dios terminó accediendo a no destruirlos inmediatamente, pero dijo, no van a entrar sino la generación de los de 20 años para arriba, y de los que salieron solo entrarán los 2 espías que dieron buen informe o que confiaron en Dios y no fueron incrédulos, Josué y Caleb, que fueron los que terminaron entrando de esa generación. El resto todos murieron en el desierto. ¿Qué aplica para los creyentes del tiempo de la carta a los hebreos en Cristo y qué aplica para nosotros? Bueno, que las circunstancias no determinan si las promesas de Dios permanecen o no. Las promesas de Dios permanecen por medio de su obra puntualmente a través del Señor Jesucristo. Que si Él dijo que nos dará vida eterna, nos dará vida eterna. Y que nosotros, porque las circunstancias cambian, no podemos retroceder. Tal vez en la época de los hebreos, en la carta a los hebreos, los cristianos que salieron de los judíos, al ver las circunstancias adversas contra los judíos, podrían tender a regresar de nuevo a su cultura, su religión judía, y a negar a Cristo. Pero definitivamente los que verdaderamente hubieran confiado en el Señor iban a permanecer hasta el final y no iban a ser incrédulos. Quien no permaneciera y quien se acomodara a las circunstancias simplemente por no padecer o no sufrir y desconfiara del Señor, estaba desconfiando realmente de que Cristo lo había salvado, porque dejaba de vivir conforme a su voluntad. Hoy no nos podemos acomodar a nuestras circunstancias, no podemos pensar que las cosas deben ser perfectas para los creyentes en Cristo. Estamos, por ejemplo, en este 2020 en un tiempo de pandemia. No podemos pensar que solamente podemos evangelizar, creer en Cristo y confiar cuando tenemos las circunstancias perfectas, y que en este tiempo, pues como vemos que las cosas se vuelven complejas, entonces tenemos que acomodarnos en donde podamos conseguir comida y bebida, como le pasó a los israelitas que anhelaban la de Egipto y querían regresarse allá al mundo, en el caso nuestro, o que nosotros queramos asegurar nuestra vida y no morir cuando nos estén persiguiendo y nos hagan negar, como pasó con la iglesia primitiva, a Cristo para poder dejarnos subsistir. No, las circunstancias no determinan si yo confío en el Señor. Lo que lo determina es la promesa del Señor a través de Jesucristo. Y es que nosotros confiamos en Él. No podemos retroceder a sistemas religiosos que predominan, olvidando a Cristo, a sistemas filosóficos de pensamiento o sistemas de vida en este mundo que van en contra de la palabra de Dios y que niegan al mismo Cristo, solo por el hecho de que nos convienen para tener comida, bebida, sustento, o para simplemente no ser muertos en medio de este tiempo. Hermanos, tenemos que revisarnos. La exhortación sigue vigente. Hoy no endurezcamos nuestros corazones. Hoy no nos dejemos endurecer frente al sufrimiento, la dificultad, y no dejemos que nuestro corazón se llene de incredulidad. Si realmente permanecemos creyendo en Cristo en cada circunstancia, hasta el final es demostración de que realmente creímos. Si no, realmente no hemos creído. Entonces la solución es la misma. Si son creyentes y están cayendo en incredulidad, sencillamente tienen que afirmarse en aquel Señor en el que creyeron realmente y volver a los fundamentos, arrepintiéndose y creyendo en Cristo, que es lo que siempre debemos hacer hasta que vuelva Él. Si no son creyentes y descubren que no se convirtieron, sino que solo fue una situación puntual, porque un día necesitaron que oraran por ellos, necesitaron ustedes o alguno que le aconsejaran por la Biblia y todo lo demás, y cuando se resolvió el problema, que pensaron que caminaban con Cristo, pero cuando continuaron otros problemas quisieron echar para atrás,
Pues la solución es, si no se arrepintieron realmente, lo hagan hoy. Si no se convirtieron realmente a Cristo, confíen en Él hoy. No retrocedan, no retrocedan, no retrocedan. No dejemos de confiar en el Señor Jesucristo. Sea cuales fueren nuestras circunstancias, Él está con nosotros. No endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de arrepentirse y confiar en Cristo. Hoy que está lloviendo en Bucaramanga nos sirve de ilustración para decir que aunque llueva, truene o relampaguee, aunque la filosofía, la economía, la política, la religión, la ciencia, las circunstancias personales, familiares sean adversas, debemos seguir confiando en Cristo porque Él nos da vida eterna. Así que oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos recordar que más grande que Moisés es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos un Salvador tan grande y te pedimos nos ayudes a no endurecer nuestro corazón, sino que más bien permanezca totalmente sensible a tu voz todos los días. Hoy el arrepentimiento y la fe, arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo crezca en los verdaderos creyentes y en aquellos que no han sido verdaderamente convertidos a ti y que por las circunstancias están queriendo abandonar la fe en Cristo y acomodarse a las circunstancias de cualquier tipo. Señor, tú le llames a arrepentimiento y fe verdadero y a convertirse a Cristo. Más grande es Cristo y ninguna circunstancia es lo suficientemente fuerte para sacarnos de Él, porque Él es nuestro Rey eterno. Te damos gloria a ti, Señor, y te bendecimos en el mismo nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios los bendiga.